Amado Dios, te damos muchas gracias por tu presencia en este grupo que tú has elegido para estos estudios importantes para nuestra salvación y vida eterna. Y también, Señor, para compartirlos con aquellos que no conocen mucho de ti. Padre, pero en esta mañana queremos la unción de tu Santo Espíritu en tu Hijo Donald, para que Él pueda, Señor, darnos ese alimento que a través de tu palabra nosotros vamos a recibir en esta mañana. Que tú seas, Señor, con cada petición en esta mañana y cada día que se está realizando, Señor, para tu honra y gloria y para el beneficio completo de nuestras vidas espirituales. Padre, una unción especial por Donald. Sé con él. Que tú lo guardes, Señor. Que tú bendigas a su familia. Y que cada día podamos recibir con él y el equipo el pan de vida para vida. Señor, perdónanos en lo que te hemos ofendido, pero necesitamos que tú en este momento te dejes sentir en el grupo y en la persona que estamos distante. También, Señor, todas, y que tú, Dios, pueda, la persona que está enferma, pueda tocarla, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu de sanidad, para que podamos recibir, oh Padre, tu santa palabra intacta y que podamos, Señor, honrarte en este hermoso día y en esta hermosa mañana con este estudio. Gracias, Señor. Gracias en el nombre santo de Jesús. Lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. En segunda vamos a abrir la palabra de Dios. Los que tengan la oportunidad de abrir sus Biblias, y vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos ayer en Daniel, ¿verdad? Sí, y vamos a repasar el versículo 8. Ahí no, 8. Sí, no llegamos a repasar el 8. Uh-huh. Correcto. Encender esta luz acá. Muy bien. Donde pasamos tiempo ayer fue comparando los dos decretos, las dos órdenes que dio el rey de imposición, imponer la adoración, y dijimos que la fe, la adoración y el amor son imposiblemente aceptadas cuando es por obligación. Mejor dicho, no existe. Recuerdo también de que alguien hizo la pregunta concerniente al mandamiento, y dijimos que en aquella área donde tú mandas, donde Dios espera tu buena mayordomía, serás responsable en donde tú gobiernas. Sin embargo, Nabucodonosor, cuando era el rey más poderoso que existió sobre la tierra, él debía de entender que podía ser dueño del palacio, dueño del oro que estaba allí dentro del palacio, aunque el oro alguien lo reclama como mío, dice él en su palabra. Pero lo que nunca podía Nabucodonosor llegar a ser dueño era de una sola alma, de un solo ser humano. Los seres humanos tienen dueño, y su dueño es Dios. Y solo Dios puede mandar en el ser humano, pedirle al ser humano. Y el ser humano debe de recordar y entender que por sobre todas las responsabilidades, en leyes, en gobiernos, su responsabilidad suprema debe de ser para con Dios.
y lo estamos viendo con los jóvenes hebreos, de que ellos entendían perfectamente este cuadro, que mientras no entrara en conflicto las órdenes de Nabucodonosor, las leyes de Babilonia, con la fe de ellos, mientras no interfiriera con la ley de su Dios, ellos fueron los más obedientes, los más fieles al imperio. Pero cuando ya eran leyes que se ponían por sobre encima, ellos recordaban que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar. Nadie, refiriéndome a ningún ser humano, es dueño tuyo. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tú eres dueño de tus hijos, ni tus hijos de ti. Nadie. El dueño nuestro, que tiene derecho por creación y redención de pedirnos, es Dios. Así que mientras no interfiera las exigencias del gobierno, de las leyes terrenales, con nuestra relación y adoración a Dios, deberíamos de ser los mejores ciudadanos de cada país de donde estamos representando. Sin embargo, cuando ya esas leyes sean autoritativas, sean déspotas como vimos ayer, entonces es digna la oposición, la rebeldía, la anarquía, como lo quieran llamar. Nosotros sabemos que no es ser anárquico, es simplemente tener a alguien supremo por sobre encima de seres mortales en nuestra vida. ¿Verdad que en eso pasamos tiempo ayer? Uh-huh. ¿Entendimos eso ayer? Ajá. Sí. Bueno, y qué bueno de que podamos recordar eso, hermanos, de que Jehová es mi pastor, dice la Biblia, ¿verdad? No dice Joe Biden, Donald Trump o el Senado, el Congreso es mi pastor. No, Jehová es mi pastor. Y cuando yo me pongo como Jehová es mi pastor, yo soy una ovejita de su prado, de su corral. Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi sustentador, mi proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que encierra de decir Jehová es mi pastor. El verso 8 contiene, justo leímos eso, otra declaración que vale la pena. Y recuerden que ya solamente estamos extrayendo pensamientos que quedaron allí, porque leí de corrido, para no cerrar con Babilonia de un solo en el capítulo 5, porque cuando lleguemos al capítulo 5, que ya no falta mucho, se hará entre mañana y pasado, Babilonia habrá quedado rezagada en la historia y debemos de aprovechar la mayor parte de lecciones, no digo toda, ¿verdad? Pero la mayor parte de lecciones que podemos obtener de ese imperio y de sus protagonistas que en su tiempo dejaron esas lecciones para nuestras vidas. En el versículo 8 aparece esta declaración y dice, estamos en la llanura de Dura, donde se levantó la estatua. Para los hermanos o hermanas que entraron hoy, esta mañana, y vuelvo a enfatizar lo que dijo Diógenes, para tener un cuadro más apropiado, sería bueno, si tienen Telegram, ir al grupo y allá pasar tiempo escuchando para ponerse al día y les va a ayudar bastante, va a abrir el cuadro mejor. Así que entramos al del día de hoy. Verso 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. La pregunta que hice ayer, ¿a cuántos acusaron? Básicamente a 3. A todos. Sí, a todos. Por culpa de 3 están acusando a cuántos. Okay. Sí, cierto. Ojo con porque miren, lo importante de resaltar esto, porque así como fue en el pasado, volverá a suceder en el futuro. Mejor dicho, ¿qué futuro? En nuestros días. De igual forma. La primera declaración que tenemos es que a todo el pueblo, a los judíos,
Pero después que se hace una investigación cuidadosa, después de que se hace ya un examen, ya no es no son todos. Yo creía que eran todos. No, no son todos. Dice después el versículo 12. Miren, del 8 al 12, el cambio que hay. Hay unos varones judíos. ¿Cómo va a ser? Yo les hago una pregunta a mis hermanos, y aquí concienzudamente, sin exagerar nada, pero les hago una pregunta. Cuando se decrete la ley dominical nacional, ¿todos los adventistas estarán de parte de Jehová aunque se desplomen los cielos? No. Tristemente no. Todos los adventistas van a pasar, se van a poner de parte de Dios, serán, no. Y yo voy a compartir con ustedes, creo que traigo una cita acá, que acuña hacia dónde va la mayoría de adventistas. Mis hermanos, que a mí me duele, pero es que la mayoría de nuestro pueblo no quiere hacer cambios, no quiere hacer una reforma en su vida, y cuando se niegan a hacer una reforma, entonces se pierden la bendición de experimentar ese reavivamiento tan necesario para nuestros días. Allá en Babilonia, la acusación fue a todo el pueblo. Igual va a ser con nuestro tiempo. La acusación va a ser a toda la iglesia, los adventistas del séptimo día. Mas así como se fue allá en el versículo 12, dice, hay unos. No son todos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste, etcétera, etcétera, que no te han respetado, no adoran a tu... hay unos varones judíos que no adoran a tu Dios. ¿Y la mayoría? Recuerdan que ya vimos que eran miles que estaban allá en Babilonia, de hebreos, de judíos, del pueblo de Dios, de adventistas de aquel tiempo, que esperaban la venida del Mesías. ¿Y qué pasó con la mayoría? ¿Y dónde quedó la mayoría? Hay unos que no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Es acá, mis hermanos, donde les pregunto, nosotros deberíamos de estar de forma decidida, estar haciendo planes de estar en el grupo de los pocos, de la minoría, porque tristemente la mayoría no aguantará la presión que se ejercerá en esos días, so pena de muerte. A ver, si me acompañan, vamos a Apocalipsis capítulo 13. A recordar allí lo que se nos advierte, la contraparte del capítulo 3 de Daniel. Lo mismo, pena de muerte en Babilonia por no adorar, el que no adoraba a la imagen. Dice Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia, dice la Biblia, que subía del mar. Y quiero que noten algo, mis hermanos, y ese énfasis lo hemos hecho allá con Nabucodonosor, el versículo 2, la bestia que sube del mar. Dice el 13:2 de Apocalipsis, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono, grande autoridad. En el versículo 9 del capítulo 12 dice la Biblia que el dragón fue lanzado fuera
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, sus demonios, fueron arrojados con él. Así que cuando vemos que la primera bestia recibe poder del dragón, la Biblia está diciendo, ese poder recibe su autoridad de parte de Satanás mismo, el príncipe del abismo. Y ya viene algo aún más doloroso. Y quiero hacer énfasis esto para que veamos a dónde nos conduce la segunda bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón, Evelyn? Es el diablo. Es el diablo. Ahora note, el diablo, el opositor, ¿cómo se le llama? El adversario, el enemigo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok. Mientras las personas de forma directa están adorando en este sistema religioso, elogiando que quién puede luchar contra ella, de forma indirecta están adorando a Satanás. A Satanás no le importa que la gente adore un ídolo, un sistema, etcétera. El asunto es que no adoren al Dios verdadero, al Dios de la creación, al Dios del sábado. Así que mientras el ser humano esté adorando un sistema, un ídolo, un ser que no sea Dios, ya automáticamente la adoración de forma indirecta va para Satanás. ¿Por qué quiero hacer este énfasis que se describe en la primera bestia? Porque en la segunda bestia vuelve a aparecer la misma declaración. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Al principio de su gobierno era tierno, era humanitario, era cristiano, era un símbolo del evangelio. Y ustedes saben, ¿no?, que la nación americana fue la que cobijó a los que huían de Europa, donde la primera bestia mataba, asaba, cocinaba, torturaba, trillaba a todo aquel que no se sometía a su sistema de adoración, a su sistema religioso. En la América, y se les llegó a conocer la América protestante, porque era símbolo de libertad, era símbolo de libre albedrío. Un cordero. Sin embargo, la declaración termina diciendo que en su fin terminaría hablando como un dragón. O sea, los principios cristianos serían abolidos y serían reemplazados por principios del dragón en dicha nación. Verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿A quién dije yo que se adora cuando no se adora a Dios y aunque se ponga otro sistema, otro ser? ¿A quién realmente se está adorando? Al dragón. A Satanás. A Satanás. Hermanos, solo hay 2 líderes que contienden por la adoración. El verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. No dice que adoren al dragón o adoren al diablo, pero usted ya para este tiempo debe de saber que toda adoración desviada del Dios verdadero es adoración a Satanás. Verso 14, engaña a los moradores de la tierra. Miren todo lo que se usa, engaño, engaño, engaño. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. A ese texto, a esa declaración quería llegar. Ahora podemos volver a Daniel. O sea, que lo que estamos viendo en el libro de Daniel es como una especie de anticipación para el entendido de que se prepare, porque así como Dios honró la fe de los hebreos fieles, no de la nación hebrea. Recuerden que incluso la nación judía está deportada en Babilonia por idólatra. Ya vimos eso en Ezequiel capítulo 8. Ya vimos eso en el libro de Habacuc, donde Dios le contestó al profeta qué es lo que iba a hacer por la impía actitud del pueblo, etc. La mayoría. Pero con uno, como fue en el caso del diluvio, con Noé, con uno que esté de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, Dios sigue reclamando soberanía sobre este planeta. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó al concilio celestial Satanás en los días de Job? Y cada representante de los mundos allí presente se identificaron. Entonces Satanás ahí, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y él se presenta jactanciosa, con aires de importancia. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, a ti te interesan los reportes de ese planeta y yo los tengo. Y Dios le dice al mismo diablo, tú no tomas en cuenta a mi siervo Job, que si hubiese uno digno de estar aquí con nosotros es Job, varón recto, varón perfecto, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ni aún él está aquí. Ni aún él. O sea, menos tú. Con uno que existiera como Job, Satanás se revolcaba de odio, de ira, tengo que destruirlo. Y entonces lo acusó maliciosamente, como acusaron los caldeos a los judíos. El acusador tiene gente en nuestros días preparada para acusar a los adventistas, a todo el pueblo adventista. Mas cuando en ese momento llegue, y ya sea so pena de privaciones, yo quiero quedar con la minoría. Yo quiero quedar con ustedes. Es el anhelo de mi alma. Amén. Que mi Dios me fortalezca de tal manera que no lo niegue en el momento de apretura. Porque viene, hoy día nuestro pueblo vive holgadamente, a sus anchas. Entre más liviandad vemos en nuestro pueblo, debería de ser más ardiente nuestro celo de vivir una vida más consagrada a Dios. Y la gente lo va a notar. Así que, tristemente, nuestro pueblo, ellos piensan que comer la chatarra que el mundo ofrece no va a causar impacto en la vida de ellos. Todo lo que venden en las tiendas, los supermercados, que no va a tener impacto. Y cuando nos ven a nosotros comiendo legumbres y tomando agua, o sea, no ven el beneficio, a dónde nos conduce nuestra libertad en el comer y en el beber. Así que cuando se acuse a la mayoría, al pueblo adventista, y después se haga una investigación, no son todos. El versículo 8 dice, algunos, el 12, perdón, hay algunos, no todos, varones adventistas, miembros adventistas, que no respetan las leyes del país, que no adoran a sus dioses, ni adoran en domingo como el gobierno lo ha mandado, como la segunda bestia lo ha mandado, porque manda a todos los moradores de la tierra que hagan eso. Para ese tiempo querernos preparar será
demasiado tarde. Ahora, ¿cómo está logrando Satanás hoy día? ¿Cómo está logrando Satanás hoy día embaucar a la mayoría del pueblo de Dios en una apostasía sin precedente en los últimos días? ¿Cómo está logrando? De la misma manera que logró la apostasía del pueblo judío en los días de Nabucodonosor. De la misma manera. ¿Recuerdan? Dijimos que había sido, ¿cuál era la palabra? ¿Cuál? Se me va. Pero es de a poquito a poquito, como Diógenes, ¿recuerdas? ¿Pero la Vimos palabra en eso relación a qué? A impactar algo, pero no tiene que ser de romplón, no debe de ser de un solo impacto. Gradualmente. Gracias. ¿Ven? El equipo está prendido. Gracias. De aquí a que yo fuese a encontrar esa palabra, hermano, está perdido. Gradualmente, de la misma manera como lo hizo en el pasado, Satanás está robándole el mensaje, la espiritualidad, la comunión del pueblo adventista en nuestros días, gradualmente. Para la gente no hay diferencia, consumir o no consumir carne. Y Satanás sabe que de forma gradual, con lo que come, el vestuario, la complacencia del ego, yo primero, yo después, yo en medio, yo al fin, todo es no me gusta. De forma, Satanás sabe, si le dio resultados, si le dio números positivos, si le dio resultados en el pasado, le va a rentar lo mismo en estos días. Entonces, de forma gradual, adictos a películas, adictos a películas. Iba a decir películas seculares, pero adictos a películas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, no notamos eso de forma gradual. Y yo voy a compartir con ustedes esta mañana la declaración que obtenemos, que es una de las declaraciones más espeluznantes que usted puede encontrar en el espíritu de profecía. Aterradora al entender lo que hemos visto con los jóvenes allá en Babilonia. Se encuentra en el Otro Poder, un libro tan chiquitico que tenemos en la Inspiración. Página 95, párrafo 3. Los que tienen la aplicación abierta, si pueden buscar el Otro Poder, OP. Página 95, párrafo 3. Recordando que es gradualmente, imperceptiblemente, Satanás está arrastrando al pueblo adventista a la, ¿cómo le llaman a la apostasía esa? Omega, sí. El alfa se dio, la omega, ¿no? La última. En nuestros días. Dice, los que lo tienen pueden acompañarme. Párrafo 3 dice, como encabezado, dice, realcen los rasgos distintivos, realcen, levanten bandera, no se avergüencen de sus principios, realcenlos, que la gente lo note. El encabezado, el título que le pusieron. Y dice la declaración, la religión de Jesús está en peligro. Pregunto, ¿cuál es la religión de Jesús? Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio. Hay muchos evangelios allá. O sea, hay muchos temas de salvación, entre comillas, allá. Pero no todos salvan. Solamente salva este evangelio.
Y este evangelio debe de ser predicado por el pueblo de Dios. No lo predicarán los testigos de Jehová que crearon su propia Biblia, para que se acomode dicha Biblia a lo que ellos quieren, a lo que ellos gustan. No, la iglesia adventista no tiene Biblia propia. Nosotros usamos la Biblia del mundo protestante. No usamos la Biblia católica, aunque últimamente hay un deseo desbordado en los teólogos de citar las Biblias católicas. En nuestras lecciones de escuela sabática, en sermones, los teólogos actuales, no sé realmente cuál es el propósito. Puedo intuir el propósito final, que es minar gradualmente, pero después lo siguen los laicos. La iglesia adventista no tiene su propia Biblia, que digamos, esta Biblia es solamente para el pueblo adventista. Es más, recomendamos que se tengan varias ejemplares de diferentes versiones para poder consultar y tener mejor el cuadro. Esa es la recomendación que se da. Pero este evangelio del capítulo 24 de San Mateo no será llevado adelante por los testigos de Jehová, que son exclusivistas con una Biblia adulterada que ellos tienen a su favor, donde rebajan la divinidad de Cristo, eliminan la divinidad de Cristo, donde Jesús ya no aparece como el Cordero, que es Dios, sino como un Dios. Y así como Él es un Dios, tú también puedes llegar a ser un Dios en la mentalidad de ellos. Tampoco será llevado por los mormones. Tampoco será llevado a cabo por los otros grupos. Dios tiene un pueblo en la tierra. No será el más grande en número. No será el más ostentoso, pero es aquel donde Dios desborda su favor. Está pendiente de él. Y este evangelio es el que aparece en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es el evangelio eterno. Es el evangelio del amor y la obediencia. Es el evangelio de la justificación y la santidad, que son diferentes. Esa es la religión de Cristo. Y esa religión, hermanos, está en peligro. ¿Qué es lo que lo está poniendo en peligro? Sigue diciendo la declaración. Se la está mezclando con mundanalidad. Por favor, no sé, que nuestro amor por la iglesia no nos haga ciegos. Yo amo a esta iglesia. La iglesia adventista es mi alma mater, es la que me ha enseñado, es la que me ha dado, en donde yo he recibido. Si bien es cierto, Dios me lo ha dado, pero es el aula donde yo he recibido el conocimiento del Dios verdadero. Pero mi amor por ella no me hace ciego, no me hace sordo y no me hace mudo. Porque la amo, hablo. Porque la amo, escucho, y porque la amo, veo. Pero hay más mundanalidad hoy día en nuestra iglesia a nivel mundial que consagración. Y si usted quiere opinar diferente, bien puede, no vamos a hacernos enemigos por eso. Pero yo sé que en el fondo tal vez sería solamente querer fingir algo que no somos. Hoy dentro de nuestro pueblo hay más mundanalidad que consagración, que santidad. Hay más tiempo y recursos dedicados a aquello que nos gusta que en llevar el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, podemos ver, ¿será cierto lo que estamos leyendo? ¿Será posible lo que mis ojos están leyendo, de que la religión de Cristo está en peligro porque se le está mezclando con mundanalidad? Y pregunto, ¿cuánto de lo que pertenece a Dios, Dios lo comparte con el diablo? ¿Cuánto, mis hermanos? Nada. Nada.
¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Jesús con Belial? ¿Qué tiene que ver la santidad con la corrupción? Nada. Son dos mundos opuestos. Son paralelos que nunca deben de confundirse, de mezclarse. Jesús y el diablo es blanco y negro, dulce y salado, fuego y gasolina. No pueden cohabitar, no pueden. Y cuando nosotros como pueblo, nosotros como adoradores, yo en mi vida personal comienzo a meter un poquito de lo que el diablo ofrece porque se ve bonito, sus videos dan risa y lo que venden allá es sabroso y que se ve bonito en mí, si me pongo un arito, y dónde está el pecado, llevar un piercing y hacerme un tatuaje, y es estar mezclando lo sagrado con lo profano, y es poner en peligro mi propia existencia, mi propia vida eterna. Y ahora, hablando de forma global, la religión de Cristo está en peligro porque se la está mezclando con mundanalidad. Explica. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. ¿Escucharon eso? El hecho de que la religión de Cristo se la esté poniendo en peligro al poner nuestra propia conveniencia. Ustedes recuerdan que la razón por la cual nuestras universidades se tuvieron que aliar con el gobierno, con gobiernos terrenales, fue por nuestra conveniencia, por lo que nos ofrecían, por las becas, por el dinero que el gobierno... Hermanos, qué error cometimos. Y digo cometimos porque me identifico con mi pueblo. La conveniencia está llevando en peligro la verdadera religión. Poner nuestra confianza en lo que los gobiernos nos ofrecen. ¿Cómo le llaman a ese sistema de excluirle de impuestos a la iglesia? Exención. Exacto. El estar exentos de... Oye, ¿no sería mejor darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Eso dijo Jesús. Bueno, si Él lo dijo, entonces debería de ser así. Uh-huh. Porque mientras yo retenga algo de César, o César, no, tú puedes quedar con ello, tranquilo, mira, es más, te vamos a ayudar. No. Aquí hay una trampa. Recuerden la palabra clave, engaño. Uh-huh. Engaño. Entonces, de forma gradual, fuimos viendo nuestra propia conveniencia y le fuimos abriendo las puertas al mal. Y hoy día la religión misma de Cristo está en peligro porque la mundanalidad está casi repleta en nuestro medio. Y ahora la consecuencia dice que la mano prosperadora, aquella mano que bendice, aquella mano que tiene la llave para abrir los almacenes del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde, esa mano Dios la retirará de la asociación. Así dice. No lo estoy inventando, eso está escrito allí. Yo lo voy a poner. De allá, del corazón del adventismo, del cerebro del adventismo, Dios dice, porque ustedes están optando por sus propias conveniencias, y al mirar sus propias conveniencias están dejando que el mundo entre a mi terreno, a mi cultivo, a mi era, a mi labor, a mi propiedad, por ustedes estar velando sus conveniencias. Y hoy día todo mundo vela su propia conveniencia en ese medio. Bueno, no puedo generalizar. Sin duda Dios tiene a sus 3 hebreos por ahí paraditos. Pero por estar velando la conveniencia, entonces la religión de Cristo se pone en peligro y la mundanalidad reina.
Y miren, no estoy aquí para mencionar nombres, porque ya no quiero que ese antiguo aparezca. Porque ustedes los han visto, cómo aparecen en los medios de comunicación adventista, cómo aparecen y motivando a los jóvenes, entre comillas, pero para la mundanalidad, incentivando a las mujeres, pero para la mundanalidad, etcétera. ¿Para qué mencionar nombres? Pero nosotros debemos de tener cuidado, no ser partícipes para que la religión de Cristo se denigre, se corrompa. Es más, estamos aquí en este grupo para que la religión de Cristo cobre el cuadro y el estandarte que necesita y que deben tener en nuestras vidas primeramente y en todo círculo social o religioso donde nosotros nos movamos. Que se pueda ver. Amén. Lo que aquella criada vio en Pedro cuando le dijo, espérate, tú andabas con él, porque tú hablas como ellos. O sea, basta con tu forma de vestir, con tu forma de en el diario vivir, lo que comes, lo que bebes, lo que ves, en el diario vivir. Créanme, mi anhelo es que nosotros, los que estamos escuchando hoy esto, pidámosle las bondades al cielo, que abra nuestros ojos y ver cuánta mundanalidad hay, no en la iglesia, sino en mí, en nosotros, en mi corazón, en mi mente, en mis prácticas, y que Dios nos dé ese colirio, hermanos, que está ofrecido ahí para el laodicense. Te recomiendo que de mí, que compres el colirio, que vengas a mí para que veas, pero no que veas a otros, que veas tu vida. Y entonces pedirle que Dios nos sane. ¿Quiere hacer eso Dios con nosotros, sí o no? Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, la pregunta... Ajá, querida Laura, te oigo. Sí, es lo que usted explicaba, que el capítulo 1 es base. Esa determinación, ellos lo pusieron en su corazón, ser fieles, ¿verdad? Exacto. En la dieta. Y eso los llevó a estar firmes en otras decisiones. Exactamente. Y lo vimos cuando hablamos acerca del alimento, y ahí están los audios, ustedes pueden ir a corroborar. Pero yo recuerdo que sí hablamos, el que no vence el apetito, y lo voy ahora a decir solamente parafraseando de forma indirecta a lo que leímos, pero están allí los audios, ¿verdad, Diógenes? Que no cortaste esa parte. Sí. Está escrito que el que no vence el apetito no alcanzará la perfección. Así de directo. El que no venza el apetito no alcanzará la perfección. Otra dice que el que vence el apetito vencerá cualquier otra tentación de Satanás. Óigame, si ya ni con eso yo me preocupo en esa área, y Dios no me va a obligar, Dios no me va a imponer, pero ya es decisión mía ir a parar al lado de la mayoría, que cuando venga la prueba va a ser cosa ligera para mí ponerme postrado ante la imagen que se levantará para que todos los moradores de la tierra la adoren. Hoy día, no, hoy día lo llevamos como parodia, como relajo, como chiste, hoy día. Pero más adelante se vio la firme determinación de aquellos 4 que propusieron, aunque la Biblia dice que fue uno. Fue Daniel el que propuso en su corazón, pero su testimonio alcanzó a aquellos otros y se unieron y fueron 4. Así que debemos de nosotros tomar esto de forma personal, seria, de nuestra relación con Dios. Ahora, dado a ese párrafo introductorio que es solemne, vienen ciertas preguntas que nos dejan con la boca abierta. Primera pregunta que aparece dice: ¿se retirará el arca del pacto de entre el pueblo de Dios? Miremos para atrás. ¿Se retiró el arca del pueblo judío, sí o no? Uh-huh. Sí. Entonces la pregunta es, y a pesar que son preguntas que no tienen respuestas aquí en este párrafo, están al aire, te lo dicen a ti. ¿Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo?
se retirará ahora escucha, voy a hacerla personal, se retirará el pacto de Dios contigo por la mundanalidad que optamos, que elegimos, que seguimos. Se retirará. ¿Va a retirar Dios su promesa, su compromiso contigo? Sí. Se introducirán ocultamente, gradualmente, recuerda, se introducirán ocultamente los ídolos. Grotescamente, un adventista jamás se va a ir a postrar ante un ídolo como los paganos, ¿no? Que encienden una vela y que van detrás de un muñeco de madera, de yeso, de piedra, lo que sea, los paganos. Pero un adventista con el conocimiento que tiene no lo hará. Pero de forma indirecta, recuerden que a Satanás no le importa que lo adores directamente, como las iglesias de Satanás que ya existen hoy día en Massachusetts, en Colombia, en California, etc. A Satanás no le importa que nosotros vayamos a esos centros de culto, pero basta con que se introduzcan ídolos ocultamente a nuestra vida. Satanás dice, los tengo. Y es allí donde cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de montar guardia. Debe de reconocer qué cosa no es conforme a la voluntad de Dios y pedirle fuerza al cielo que nos ayude a cortar allí. Todos nosotros tenemos. Bueno, hablo por mí mismo, perdonen ustedes. No quiero yo meterlos en este saco donde yo estoy batallando. Pero yo necesito vivir sin ídolos ocultos dentro de mí. Y Dios me ayude. Y aquel que tenga ese mismo conflicto interno, podemos unirnos y pedirle a Dios que nos limpie de impureza total y que haga reflejar su gloria en nosotros. Amén. Siguiente pregunta dice, ¿se le dará entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario? El ser humano nunca sabrá a dónde lo llevará una gotita de corrupción. Una gota. Usted pone una gota de lo que sea, una gota, en un recipiente de agua grande. Una gota no va a hacer diferencia. Una gota no se va a notar. Un deseo acariciado en el corazón nadie lo va a notar. Pero esa gota de contaminación el cielo lo mira. El cielo lo evalúa. Lo que es oculto a nuestros ojos, Dios lo mira con claridad. Entonces estábamos, se respetará el anticristo. ¿Quién es el anticristo? No es el sistema papal, no es todo aquello que está en contra de la verdad bíblica, no es el papa mismo, como cabeza representativa del sistema. La pregunta dice, ¿se respetará al anticristo? ¿Y cuántos adventistas hoy día hablan bien del papado, del Papa Francisco? ¿Cuántos adventistas he escuchado que están hablando bien? Pero es que ha cambiado. Espérate. Roma nunca cambia, no te engañes. Siguiente pregunta. ¿Se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos? ¿Se transformará el instrumento de Dios? Y aquí miren, los editores actuaron de astucia. Dice, se transformará el instrumento de Dios, y le agregaron lo que está entre, ¿cómo se le llaman a estos signos? Entre guiones. Guión, ¿verdad? Sí, en inglés no tiene los guiones, en inglés no lo tiene. ¿Y cómo dice? Could you read, please? Oh, en inglés dice, shall God's instrumentality, the publishing house, become a mere political worldly institution? Ok, tantito peor porque debía estar como está en español. ¿Por qué?
Porque si ustedes se dan cuenta, aquí es horrible lo que dice. Se transformará el instrumento de Dios. Deje esa parte en blanco. En una institución meramente política y mundana. Pregunto, ¿cuál es el instrumento de Dios sobre la tierra? La casa publicadora. No, la iglesia. Por eso es que arriba dice que Dios va a retirar su mano de la conferencia, no dice de la casa publicadora. Si eso compaginara con la primera declaración del primer párrafo, diría arriba, y Dios retirará su mano prosperadora de la casa publicadora, pero dice de la conferencia, de la asociación, de la organización adventista. Y ya aquí abajo está hablando de otra cosa. Se transformará el instrumento de Dios y agrega, ¿de la casa editora? No. El instrumento de Dios es su iglesia. Viene hablando de su pueblo. Se transformará el instrumento de Dios en una institución meramente política y mundana. Y termina, hacia eso nos está conduciendo directamente el enemigo mediante hombres cegados y no consagrados. En otras palabras, Satanás está guiando a través de líderes no consagrados a la iglesia a que finalmente se retire el arca del pacto de Dios, se introduzcan los ídolos, se dé entrada a falsos principios, se respete al anticristo. Hacia eso nos están dirigiendo nuestros actuales líderes no consagrados. Hay que poner los ojos en los consagrados, porque sin duda también lo hay. Por eso les dije que esta cita es la más terrible que en mi vida he encontrado en la inspiración. Se nos metió el diablo gradualmente, ocultamente, para arrastrarnos a adorar finalmente al anticristo y que nosotros nos postremos ante la imagen que se levantará en nuestros días a la primera bestia y que terminemos adorando a Satanás. No seas uno de ellos. Que Dios te fortalezca, que Dios te dé el entendimiento y el amor por Él y el amor los unos por los otros, teniendo mucho cuidado con el vaso más frágil, tan lindo y hermoso que Dios hizo. Los amo mucho. Maggie, ¿estás disponible allá en Chile? Sí, hermano. ¿Puedes despedirnos en oración y pidiendo a Dios que nos conceda la oportunidad de escucharnos mañana? Ok, perfecto. Oremos. Gracias. Amado y buen Dios, nuestro Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de cada mañana poder estar deseando poder aprender más de ti. Gracias porque estamos seguros que tu Espíritu Santo ha estado guiando este estudio. Te suplicamos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien lo grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos vivir de acuerdo, Señor, a tus estatutos, a tus mandamientos, a lo que tú nos has enseñado. Queremos suplicarte que en este día seas tú quien dirijas todo lo que hagamos, de tal manera, oh Dios, que podamos ser un testimonio vivo de tu amor y de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, que tú puedas derramar esas bendiciones abundantes sobre cada uno de ellos. Oramos por los pedidos especiales que hemos presentado y te rogamos, oh Dios, que te quedes con nosotros. Bendice al hermano Donaldo. Úngelo, Señor, cada vez más con el poder de tu Espíritu Santo, y a nosotros danos una mente clara también para poder comprender tu palabra. Permite que podamos mantenernos puros, que no permitamos, Señor, que el enemigo nos engañe. Quédate con nosotros, acompáñanos, y gracias, oh Dios, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.